Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy a QU preparadísima para compartir con ustedes un nuevo vídeo que du copyright me decirles de esto que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, el chisme, el romance y por supuesto, la televisión superíndice 3N turca. Adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Específicamente vamos a analizar la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem ante un gesto reciente de Hande que ha sacudido las redes sociales. Un gesto que al parecer, ha tomado a muchos por sorpresa y ha generado un monto superíndice 3N de especulaciones. ¿De QU copyright gesto estamos hablando? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Kerem. ¿Hay romance en el aire o es pura ilusión superíndice 3N? Todo esto y mucho s lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Asu que pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y acompu U con diéresis más menos en este viaje lleno de intriga y emoción superíndice 3N. Pero antes de comenzar, quiero recordarles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, y a aquellos que son nuevos por AQU, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy buscando maneras de sorprenderlos y entretenerlos. Además, al suscribirse me ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que no se lo piensen y únanse a esta gran familia. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Como les dije al principio, el tema central de este vídeo es la posible reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ante un gesto de Hande Erçel Rafael que ha dado mucho de QU copyright hablar. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, creo que es importante hacer un breve repaso de la historia de Kerem y Hande para aquellos que no están tan familiarizados con su relación superíndice 3N. Y no solo un breve repaso, sino una inmersión superíndice 3N profunda en los entresijos de su romance, sus altibajos, y el impacto mediático que generaron. Porque la historia de Kerem y Hande es mucho que una simple relación superíndice 3N de celebridades, es un fenómeno superíndice 3 menocultural. Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, dos de las estrellas brillantes del firmamento turco, se conocieron en el set de la exitosa serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla donde interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que se enamoraron perdidamente, sino también copyright N fuera de ella. Era palpable la conexión superíndice 3N que tenuan, esa mirada CU superíndice 3 cómplice que traspasaba la pantalla y encendía la imaginación superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿era realmente amor o solo una excelente actuación superíndice 3N? Esta pregunta rondaba las mentes de todos, y la respuesta tardará en llegar. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular prácticamente desde el inicio de la serie. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que su pareja favorita de la televisión superíndice 3N se convirtiera en realidad. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaban de teorías, análisis minuciosos de sus interacciones en redes sociales, y hasta la interpretación superíndice 3N de sus miradas en entrevistas. Era una verdadera obsesión superíndice 3N colectiva. Y como suele suceder, la vida imita superíndice 3 al arte. Después copyright de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N de una manera muy romántica y especial. Se fueron de viaje a Maldivas y las fotografías que compartieron en sus redes sociales confirmaron lo que todos sospechaban, estaban enamorados. Fue un verdadero bombazo mediático, y las redes sociales colapsaron ante la avalancha de felicitaciones y muestras de cariño más menos Durante su noviazgo Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Sus fotos juntos en las redes sociales causaban furor y sus apariciones públicas eran siempre noticia. Parecían la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Se les veía radiantes, felices y muy enamorados. Los fans los idealizaban, veían en ellos el reflejo de sus propios sueños más menos románticos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro.
Y detrás de esa fachada de perfección superíndice 3n, se esconduan problemas y tensiones que terminarían por desgastar la relación superíndice 3n. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectúnculo, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Los compromisos laborales, la distancia, la presión superíndice 3n medio tica, y las exigencias de sus respectivas carreras comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más fuertes, y las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Los fans alarmados intentaban encontrar explicaciones a lo que estaba sucediendo, pero la verdad era que la relación superíndice 3n estaba llegando a su fin. Después copyright de una o más menos o y medio de relación superíndice 3n, Kerem y Ande anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia mu superíndice 3 por sorpresa a muchos de sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Fue un golpe muy duro para todos aquellos que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con la posibilidad de que sus apretadas agendas laborales y las presiones mediáticas hubieran afectado la relación superíndice 3n. También copyright se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3n a distancia. A pesar de la separación superíndice 3n, Kerem y Ande siempre han mantenido una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Nunca se han dicho nada negativo el uno del otro en público y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Han demostrado ser maduros y profesionales, y han sabido separar su vida personal de su vida laboral. Incluso en algunas ocasiones, se les ha visto juntos en eventos sociales, lo que ha hecho que muchos fans mantengan viva la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. Estas apariciones conjuntas siempre generaban una ola de especulaciones y titulares en los medios de comunicación superíndice 3n. La pregunta siempre era la misma: ¿hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Y aquí es donde entra en juego el famoso gesto de Ande Eru párrafo, el que ha desatado toda esta ola de rumores y especulaciones. ¿De qué copyright gesto estamos hablando? Pues bien, hace unos días Ande publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram que a simple vista, parecua una foto normal y corriente. Una foto posando con un elegante vestido en un evento Venu copyright fico. Sin embargo, los fans observadores notaron un detalle que no pasó superíndice 3 desapercibido. Un detalle que, como un sismo superíndice 3 grafo, registro superíndice 3 un movimiento telúico en las redes sociales. En la fotografía Ande llevaba un collar con un dije muy particular. Un dije que, según los fans, era exactamente igual a uno que Kerem Bürsin llevado en el pasado. ¡Boom! La bomba explotó superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre el significado de este gesto. Twitter se convirtió superíndice 3 en un hervidero de opiniones. ¿Era una seu más menos al de que Ande Auen sentúa algo por Kerem? ¿Era una forma de enviarle un mensaje subliminal? ¿Era simplemente una coincidencia? Las teorías conspirativas florecuan como setas después copyright de la lluvia. Algunos fans incluso analizaron la forma del dije, su composición superíndice 3n, y su posible significado simbu superíndice 3 lico. La creatividad de los fans no tenía límites. ¿O era una estrategia de marketing? Algunos sugirieron que podría ser una campaña más menos a publicitaria encubierta, o una forma de generar interu copyright medio tico. Como era de esperar, la reacción superíndice 3n de Kerem Bürsin ante este gesto se convirtió superíndice 3 en el tema de conversación superíndice 3n mu importante del momento. Todos querían saber qué copyright pensaba Kerem sobre el collar de Ande. ¿Lo ha notado? ¿Le ha afectado de alguna manera? ¿Tenía algo que decir al respecto? La prensa rosa turca se volcó superíndice 3 en la búsqueda de una declaración superíndice 3n, pero Kerem se mantuvo ermu copyright tico. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque hasta el momento Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre el tema. No ha comentado la fotografía de Ande, no ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia al collar y no ha dado ninguna entrevista en la que se le pregunte sobre el tema. Su silencio era ensordecedor. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, alimentaba a un las especulaciones.
Sin embargo, esto no ha impedido que los medios de comunicación superíndice 3N y los fans saquen sus propias conclusiones. Algunos aseguran que el silencio de Kerem es una clara señal más menos al de que el gesto de Ande le ha afectado profundamente y que estu intentando procesar sus sentimientos. Interpretan su silencio como una muestra de vulnerabilidad y confusión superíndice 3N. Otros, en cambio, creen que Kerem simplemente estu ignorando la situación superíndice 3N para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Piensan que Kerem es un hombre maduro y sabe que cualquier comentario suyo podrá ser malinterpretado. Pero, ¿él es la verdad? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 realmente Kerem Bürsin ante el gesto de Ande Eru párrafo él? Pues bien, después copyright es de investigar a fondo, hablar con fuentes cercanas a Kerem y analizar cuidadosamente su comportamiento en las redes sociales, he llegado a una conclusión superíndice 3N que aunque puede que no sea la que todos esperan, creo que es la más acertada. Me he puesto en contacto con periodistas especializados en el espectáculo turco, he revisado antiguas entrevistas de Kerem, y he analizado sus gestos y expresiones en eventos públicos. He hecho una verdadera investigación superíndice 3N periodística. En mi opinión superíndice 3N, Kerem Bürsin reacción U superíndice 3 al gesto de Ande Eru párrafo el con una mezcla de sorpresa, nostalgia y cautela. Sorpresa porque seguramente no esperaba que Ande hiciera algo a su, especialmente después copyright, ese de tanto tiempo separados. Quizá ese pensaba que Ande ya había superado la relación superíndice 3N, y este gesto le ha récord. Dado que aún hay sentimientos latentes. Nostalgia, porque es inevitable que el collar le haya traído recuerdos de los buenos tiempos que vivieron juntos. De esos momentos mágicos que compartieron, de las risas, los viajes y las experiencias inolvidables. Y cautela, porque Kerem es una persona muy reservada y no quiere hacer nada que pueda perjudicar su imagen o la de Ande. Sabe que cualquier movimiento en falso podrá tener consecuencias negativas para ambos. Creo que Kerem es consciente de que cualquier reacción superíndice 3N pública que tenga sobre el tema será analizada al detalle y utilizada para alimentar los rumores y las especulaciones. Por eso ha optado por mantener silencio y esperar a que la tormenta pase. Es una estrategia inteligente, ya que le permite controlar la narrativa y evitar que la situación superíndice 3N se salga de control. Además de ese, creo que Kerem es muy respetuoso con Ande y no quiere hacer nada que pueda incomodarla o presionarla. Sabe que Ande es una mujer independiente y que tiene derecho a hacer lo que quiera. Por eso prefiere mantenerse al margen y dejar que ella tome sus propias decisiones. Confía en su criterio y respeta su libertad. Ahora bien, esto no significa que Kerem no sienta nada por Ande. Creo que a pesar del tiempo que ha pasado, Kerem aún guarda un cariño más menos o especial por Ande. Después copyright ese de todo vivieron momentos muy intensos juntos y compartieron una experiencia única que los marcó superíndice 3 para siempre. Es imposible olvidar a alguien con quien has compartido tanto. Sin embargo, creo que Kerem es consciente de que volver a estar juntos será muy complicado. Ambos tienen carreras muy exitosas y vidas muy diferentes. Además de ese, la presión superíndice 3 en medio tica será aún mayor que antes. Por eso creo que Kerem prefiere mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa con Ande, pero sin alimentar falsas esperanzas. Prefiere preservar la amistad y el respeto mutuo, antes de arriesgarse a una posible decepción superíndice 3N. En resumen, creo que la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ante el gesto de Ande Eru párrafo él ha sido una mezcla de sorpresa, nostalgia y cautela. Un silencio elocuente que habla que 1000 palabras. Un silencio que demuestra el respeto y el cariño más menos o que Kerem aún siente por Ande. Un silencio que al mismo tiempo marca una distancia prudente y evita alimentar falsas esperanzas. Es una postura madura y sensata, que refleja la personalidad de Kerem. Pero copyright hay de Ande? ¿Le fue su intención superíndice 3N al usar ese collar? ¿Quiso enviar un mensaje a Kerem? ¿O fue simplemente una coincidencia? Estas son preguntas que solo ella puede responder. Y aunque es posible que nunca sepamos la verdad, podemos seguir especulando y teorizando sobre el tema. Porque al final, eso es lo que hace que este tipo de historias sean tan fascinantes. Y ahora, después copyright ese de este análisis exhaustivo, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Es turne de acuerdo con mi opinión superíndice 3N?
¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Piensan que Ande fue sincera con su gesto o que fue una estrategia para llamar la atención superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saber todas sus teorías y opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gusta superíndice 3, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por formar parte de esta gran comunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Los quiero.